tardes, mi nombre es Katia Valdés. Estoy en una entrevista para El Afiche. En esta ocasión me encuentro en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. En el marco de los festejos del 486 aniversario de Culiacán, me acompaña en esta ocasión el maestro Elmer Mendoza, reconocido escritor sinaloense y por supuesto nacido en Culiacán. Muy ad hoc en este tema del aniversario de Culiacán, entrevistar a un personaje tan importante que en este momento es un referente en la literatura. Maestro, muchísimas gracias por permitirnos un poco de su tiempo para esta entrevista. Nada, estoy a la orden. Y bueno, para comenzar, pues me gustaría conocer un poquito quién es Elmer Mendoza, cómo se define tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Bueno, soy un culichi, soy novelista, soy maestro universitario también y no soy un culichi típico. Desde que era chico hice las cosas que no hacían los culichis. Por ejemplo, mis compañeros me criticaban porque me gustaba escuchar música clásica. Es decir, aparte del rock y todo eso y de la música que escuchábamos siempre, me gustaba escuchar esas otras opciones que un culichi no lo hacía. Al menos eso me decían y pues desde luego leía mucho, que eso tampoco no lo hacían mis amigos, ¿no? Entonces creo que en ese tiempo yo no pensaba que podría estar determinado por ser de una ciudad tan especial de Culiacán. Yo realmente me siento muy bien de ser culichi, de ser de esta tierra, de tener todas las costumbres que tienen los culichis y de conocer algunas cosas de la ciudad que digamos que no son usuales, que las nuevas generaciones no conocen, pero que ellos sí. Entonces, no sé, es como una forma de orgullo ser de Culiacán. Así es, creo que todos los que somos de aquí nos sentimos de esa manera. ¿Me puede contar un poco acerca de cómo y dónde fue su formación? ¿Qué lo llevó a ser escritor? Bueno, yo tengo un gen que me obligó en algún momento dado de mi vida, cuando tenía 28 años, a dedicarme a las letras. Antes hice otras cosas, estudié, fui a la universidad, todo eso, pero no es fácil ser fiel a una vocación. Es muy duro, es muy difícil, los procesos de formación son muy lentos y uno se desespera porque uno quiere tener éxito inmediato, entonces no era posible. Y aparte de Culiacán pues no tenía condiciones. Yo pertenezco a una familia no son lectores, en mi casa pues nunca hubo biblioteca, ¿no? Entonces cosas así. Yo creo que tuve la comprensión de mi mamá y eso pues al menos ayudó a que yo pudiera, digamos, avanzar en esta profesión tan rara que en aquel tiempo que yo quería tener. Ahora creo que es más o menos usual ser escritor y nadie se alarma. ¿Por qué decidió o qué lo llevó a escribir acerca del narcotráfico? Porque, bueno, sabemos que lo llaman el padre de la narcoliteratura. ¿Qué fue lo que lo orilló a tocar este tema, que es un tema muy controversial aquí en el estado y sobre todo en Culiacán, el tema del narcotráfico y cómo ha influido esto en su vida? Yo soy una escritora que el tema me escogió a mí. Yo quería ser autor de ciencia ficción. Yo primero quería ser físico, entonces estudiaba mucha física y eso, quería ser un autor de ciencia ficción. Pero nunca conseguí escribir una novela completa. Y durante los 22 años que duró mi formación, la autoformación como autor, pues intenté, digamos, con varias temáticas. Y porque yo tenía dos preocupaciones. Una era las temáticas, pero más eran las cuestiones estilísticas. O sea, que quería ser un autor diferente, un autor que tuviera algo que ofrecer. Y tardé mucho en descubrirlo. Y cuando lo descubrí, me di cuenta que lo que yo tenía que expresar para hacer una literatura de peso era trabajar con nuestra identidad.
con nuestra identidad de culichis, de sinaloenses, de norteños. Y las historias más, impactantes de Culiacán, de Sinaloa, del norte, son las historias de delitos así, y entre ellas, pues claro, el narcotráfico. Y entonces, pues yo descubrir el lenguaje con el que tenía que contar y adherirme de cierta manera a los temas, porque estrictamente mis novelas no son de narcos, el narco es telón de fondo. Él fue que conseguí hacer, digamos, ya una obra que llamara la atención, pues, en el mundo, ¿no? En el mundo, en base sobre todo al estilo, al lenguaje que utilizo y a las temáticas. Bueno, creo que lo consiguió porque, como ya mencionaba al inicio, es un referente en la literatura y personaje muy reconocido de aquí de Culiacán. Y bueno, regresando un poquito a la respuesta que me daba, pudiéramos pensar que trató de despertar el morbo de la sociedad con la temática de los delitos, de la delincuencia, el narcotráfico, o hay una finalidad de fondo, se quiere impactar a un público en específico, se busca algo más que simplemente vender libros. Ojalá vendiera libros. No, nada que ver con eso. Esa sería como la visión comercial. Yo no soy autor de bestseller. Mi importancia viene de otro aspecto de mi literatura. Viene de la utilización del lenguaje, de que soy capaz de retratar un país en problemas, una región en problemas muy concretos, problemas que tienen que ver con los delitos. Pero y que hay un espíritu de lenguaje y un estilo distinto. Es decir, nadie cuenta como cuento yo. Y eso se lo debo a las fuentes orales que tengo para crear mi literatura. Es decir, las fuentes orales es cómo habla la gente, cómo dice la gente, cómo matiza la gente las palabras. Y es algo que yo contemplo muchísimo, trabajo mucho con eso. Mis técnicas narrativas no tienen que ver con la voz, tienen que ver con el oído. Entonces en eso pues yo he conseguido plantear en el mundo otras vías para crear literatura sobre las regiones particulares. Es decir, ahora tengo alumnos en Culiacán, desde luego, pero tengo alumnos en España, en América Latina, en Europa, etcétera, que son gente que les gusta esta forma, que han comprendido que todos los pueblos tienen una vida particular y tienen un lenguaje particular y tienen historias particulares, y que si hay un autor que es capaz de trabajar esa trilogía y proponer una historia, es un escritor que va bien, y ese soy yo. En este acercamiento que ha tenido con la gente para poder conocer más de cerca sus historias, su lenguaje, ¿cómo pudiera definirnos o qué pudiera decirnos acerca de Culiacán y de la sociedad culiacanense? Bueno, creo que somos una sociedad romántica, con una gran capacidad para admirar a los otros. Creo que somos muy trabajadores. A mí me sorprende de hecho, yo fui formado así. Yo empiezo a trabajar a las 5 de la mañana, empiezo a escribir. Y eso, si yo no escribo, cuando voy al aeropuerto a tomar el vuelo de las 6 de la mañana, veo la carretera, el Pedro Infante lleno de personas que van a trabajar a los campos. Y digo yo, estos somos Sinaloa, estos somos los que hemos convertido a esta región en un emporio, en un ejemplo, ¿sí? Y claro, entre esos pues también están los malos. Creo que también hay admiración, hay fascinación por la maldad. Eso es algo que tiene que ver con, digamos, con un problema de culturización de nosotros como pueblo, que somos un pueblo con un sistema educativo muy joven y que todavía no tenemos aprecio a lo que son los instrumentos fundamentales de la cultura. Hablo de la música, la plástica, la literatura y desde luego de las gentes nativos que hacemos eso. Yo creo que una de las cosas que Elmer Mendoza ha ganado mucho es justamente eso, es decir, plantarse en su ciudad. Creo que soy profeta en mi tierra, demostrar a mis paisanos que podemos hacer cosas, que podemos plantear las diferencias,
y que no tenemos que tener miedo de que contar el mal, lo único que significa o lo único que tiene que ocurrir es que se fortalezca el bien. Analizando las nuevas generaciones, me comentaba que es maestro universitario, viendo a estos jóvenes, ¿cómo se imagina Culiacán dentro de unos años más? Depende de cuántos años. Bueno, vamos a hablar unos 10 años más. ¿Cómo se imagina Culiacán? ¿Lo ve diferente? ¿Cree que siga con las mismas problemáticas? ¿O ve un Culiacán distinto? No, 10 años es muy poco. 10 años va a ser muy parecido. Yo lo que espero es que hayan construido más parques, que los procesos de enseñanza-aprendizaje modernos que se están trabajando en las escuelas den fruto, pero creo que va a ser muy pronto. Desde luego espero que la cruzada por la lectura en Sinaloa tenga manifestaciones concretas. Eso se nota en que en las librerías venden más libros para niños, que los sinaloenses tienen como, digamos, otra idea sobre los escritores. Y más respeto, leen más sus libros, se interesan más por tratarlos como tema en una conversación. Pero en 100 años me imagino que Culiacán será distinto, será una ciudad cosmopolita. Creo que los culichis conseguirán hacer una megalópolis y creo que continuaremos siendo un emporio en producción de alimentos. La investigación agrícola en Sinaloa es de las más fuertes del mundo y yo lo he podido comprobar. Yo me he encontrado en aeropuertos de Europa, de Estados Unidos, culichis con botas llenas de lodo, camisas cuadradas, así todos sucios, a tomar un avión. Y de pronto ellos me ven y me dicen, ¿qué haces aquí? Yo venía a hacer una conferencia y ustedes pues somos socios, tenemos unos socios aquí en Italia, aquí en España, aquí en Alemania, aquí en Francia y estamos produciendo con ellos y venimos a ver cómo iban los procesos productivos. Eso me llena de orgullo. Yo he volado en aviones, digamos, un viaje corto de San Francisco a Mazatlán. Y entonces me ha tocado con culichis que van delante de mí. Todo el camino hablando de proyectos, de procesos de producción. ¿Tú crees que no me voy a sentir orgulloso de mis paisanos? Por supuesto que sí. Claro que sí. O sea, por eso ese orgullo es el que yo creo que todos, esos instrumentos de orgullo, todos tenemos que conocerlos y tenemos que disfrutarlos. Por ejemplo, una vez me contaron que los culichis consiguieron poner en San Francisco 1 tonelada de camarones vivos, que eso es imposible. Pueden poner otros crustáceos, como las langostas, pero los camarones no. Y los culichis ganaron una apuesta y pusieron 1 tonelada, ¿sí?, en San Francisco. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de eso? Y más que algunos de ellos me han contado, oye, pues fíjate que tomé un tren en París porque tenía una reunión en Roma y entonces pues me llevé. El único libro que conseguí fue el tuyo de Un asesino solitario, es el caso. Y me dice, pues yo llegué, me subo y me tocaba ir de noche y abro el libro y que lo empiezo a leer. No dormí en toda la noche. Leí el libro de París a Roma. ¿Tú crees cómo yo me voy a sentir? Por supuesto, mucho orgullo de su trabajo. Mucho orgullo de mi orígenes. trabajo, de mi origen, de sinaloenses conscientes, de mi literatura. O sea, bueno. Si tuviera, ya para finalizar la charla, si tuviera que elegir cuál ha sido su obra más importante y por qué. Esa es una pregunta bien difícil. No lo deberían hacer los escritores, porque siempre mentimos. Una de mis novelas es la que más me costó escribir, que se llama Efecto Tequila. Entonces siempre pienso que es eso. Pero digamos, Un asesino solitario me puso en el mundo de la literatura en México. En una semana me convirtieron en una estrella y el Balas de Plata me abrió las puertas del mundo, es decir, de las traducciones, las conferencias que he hecho en otros países. Entonces no es nada fácil, digamos que el más importante es el que estoy escribiendo ahora. Hablando un poquito de lo difícil que es la situación,
escribir en esta sociedad con las problemáticas que tenemos, más escribir en Sinaloa y más en Culiacán acerca del narcotráfico, pues nos lleva a recordar un poquito a Javier Valdez, quien casi ya 5 meses de su asesinato, pues no ha habido respuestas que convenzan ni a la sociedad, ni a su familia, ni mucho menos al mundo de los escritores. ¿Qué mensaje tendría para las autoridades y para la sociedad sinaloense, una sociedad que se siente con miedo de repente a expresar o a escribir acerca de este tipo de temas? Pues es difícil. El problema de los periodistas o de los escritores que digamos que se comprometen con la verdad es que están expuestos. Y ellos tienen que aprender a medir el grado de su exposición. El caso de Javier yo creo que lo sabía muy bien y debemos a él, una serie de retratos importantísimos que ya están en la historia de la literatura de este país, y su muerte en la historia de este país también, pero lo que son las injusticias, lo que son las infamias de que se cometen acá. Yo creo que el mensaje es que los periodistas tienen que andar con cuidado, que duelen mucho las pérdidas, y la pérdida de un hombre como Javier pues nos ha dado mucho coraje, y igualmente lo que podemos hacer pues es como rascarle la panza a alguien, ¿no? Entonces creo que la sociedad tiene que seguir exigiendo que se presenten a los culpables, y que los periodistas que le están, señalando constantemente el hecho tienen que igual manejarse con cuidado. Yo creo que con una pérdida es suficiente, no queremos más, y ojalá y anden con cuidado, y que el gobierno, que es responsable de aplicar las leyes, de detener a los delincuentes y meterlos en prisión, pues cumpla con su parte, ¿no? Bueno, maestro, así finalizamos. Muchísimas gracias. A nombre del equipo del Afiche le damos las gracias por esta pequeña charla. Y bueno, como ya lo mencionábamos, un referente en la literatura pues de todo el país, y por supuesto orgullosamente de aquí de Culiacán, en el marco del aniversario 486 ya de nuestro municipio, pues le agradecemos muchísimo el haber tenido la atención con nosotros. Muchas gracias.